A continuación, el doctor Hegel Cortés será el último ponente, director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Bienvenido, Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes de este conversatorio, La Fortaleza Capitalina, análisis de las estrategias y políticas de seguridad de la Ciudad de México en el marco de los años de 1994 al 2024. Mi reconocimiento a todos los participantes de la mesa principal, así como todos los asistentes, distinguidos académicos y servidores públicos del gobierno de la ciudad. Mi participación la quisiera centrar básicamente a esta consolidación que se aprecia ya en el año 2018 a 2024, después de un recorrido de 30 años, como aquí ya se ha enunciado, con más de 6 gobiernos distintos, 5 de ellos electos popularmente, y el que en 1994 es designado por el presidente en favor de Óscar Espinosa Villarreal. Ahí partir la definición, no voy a entrar a detalle de todas las políticas públicas que se generaron al respecto, sino simplemente enunciaré este marco público, político y de gobierno que se da en este entorno para llegar a esta consolidación de la seguridad ciudadana en estos años. La última administración, como ya lo dije, designó a un regente en favor de Óscar Espinosa Villarreal. En medio de una crisis grave en materia económica, la crisis de 1994, y en la que la ciudad, entonces Distrito Federal, era vista como la entidad más insegura o peligrosa del país. El presidente Ernesto Zedillo en ese entonces ordena al regente del Distrito Federal que militares se encarguen de la seguridad ciudadana o la seguridad pública en ese entonces sin un marco jurídico aplicable. Policías entrenados por militares, enfrentamiento entre corporaciones y brutalidad policíaca enunciaban en ese entonces distintos medios de comunicación y era la percepción ciudadana. En ese entonces se crean 2 grupos de élite en materia de seguridad pública, el grupo de los zorros y el grupo de los jaguares, teniendo como resultado el lamentable caso de los jóvenes torturados y 3 muertos en la colonia Buenos Aires. Bajo este esquema de gobierno se da el primer cambio democrático en la Ciudad de México. Se elige al entonces jefe de gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, primer gobierno de izquierda. Aquí ya se empieza a atender un cambio de definición en las políticas públicas de gobierno, con un inicio de agenda de seguridad en la cual no existía una formación de cuadros, iniciándose en este sentido la primera agenda social del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Recordar también que el nombramiento del encargado de la seguridad ciudadana era a propuesta del jefe de gobierno, pero el nombramiento era ratificado por el presidente de la República, una definición política en un caso de materia de seguridad ciudadana. En este caso recayó en el nombre de Alejandro Gertz Manero, primer mando con un perfil social. En este entorno no había mediciones claras de los índices delictivos de manera oficial, pero se empezaba a dar una disminución de los delitos de alto impacto en materia de lesiones dolosas y homicidios. A mitad del sexenio se empiezan a generar ya a la mitad del mandato, no fue sexenio, únicamente fueron 3 años, por cada 100,000 habitantes había la comisión de un delito de robo y fue a la baja. En esta administración se empiezan a generar las primeras definiciones que aquí ya se enunciaron: cambio de la policía de un mando militar a un mando civil, mejora de salarios, policía sectorial, por primera vez se da este enfoque, facultad de la policía preventiva en labores de investigación
Por primera vez se aprueba la Ley de Participación Ciudadana en el Congreso, entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde se da una vinculación con la entonces Secretaría de Seguridad Pública. El plan piloto de cuadrante es especificado en ese momento y en ese entonces el delito de secuestro y secuestro exprés empezaban a relacionarse como esquemas de delincuencia del crimen organizado. El caso emblemático para este proceso del periodo administrativo y de gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que tenía un impacto también político y postelectoral en el medio del cambio de gobierno, fue el asesinato de Paco Stanley en el mes de junio de 1999, en el que se vino un estruendo mediático exacerbado por los dos consorcios televisivos, con un linchamiento mediático y la exigencia de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Un caso en donde la política y la seguridad ciudadana se enlazaban. Gracias a la efectiva actuación del entonces Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Samuel del Villar, Procurador de Justicia, se fue clarificando este móvil del homicidio y la relación del entonces comediante con la posibilidad de nexos con la delincuencia organizada. Samuel del Villar, de formación académica, de reconocido prestigio en el medio de la abogacía, un servidor público respetado, quien pudo aguantar esta tormenta mediática. La lucha por esclarecer este asesinato no solamente fue una cuestión de justicia para un hombre, sino que en ese momento fue el reflejo de una lucha política por la ciudad, un tema de seguridad ciudadana que se plantea en este estudio como parte de este proceso evolutivo. En el año 2000, ya bajo la elección del segundo gobierno democrático de Andrés Manuel López Obrador, se ganan las elecciones por un pequeño margen. Dentro de sus primeras 100 acciones de gobierno fue integrar por primera vez el Gabinete de Seguridad Ciudadana, designando a un político como secretario de Seguridad Ciudadana, a Marcelo Ebrard Casaubon, con la aprobación también del presidente de la República. Aquí se definieron como políticas públicas principales la coordinación a través de la acción conjunta de la policía, el Ministerio Público, los juzgados y los reclusorios, bajo el respeto, por primera vez se enunciaba, de los derechos humanos como un sello de gobiernos de izquierda. La descentralización de las policías y la puesta a disposición en las 16 delegaciones de los elementos, así como recursos materiales y económicos propios. En este caso, además de ser un gobierno y generar políticas sociales de izquierda, por primera vez se ponía en el entorno de la política pública de gobierno a la familia como un centro de la seguridad, como articulador de la sociedad. La implementación de la conferencia matutina después de concluir el Gabinete de Seguridad y el nombramiento del secretario de Seguridad por el entonces jefe de gobierno. Se implementó por primera vez el Plan Giuliani. Aquí es cuando por primera vez en la definición de una política pública se genera el esquema de ventanas rotas en el centro histórico como un esquema de determinar un cuadrante en este caso. Aquí también nuevamente un proceso de seguridad ciudadana, el linchamiento de los policías federales preventivos, el caso Tláhuac, en quienes se encargaban realizando trabajos o investigaciones por presunto narcomenudeo en esta zona. Lo que trajo como consecuencia la destitución en ese entonces de Marcelo Ebrard Casaubon como responsable de la seguridad ciudadana y del comisionado de la Policía Federal Preventiva. Asimismo, en este entorno de cambio de paradigmas de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, el 27 de junio se da la Marcha Blanca del Zócalo con una exigencia de seguridad en distintas ciudades del país y en el entonces Distrito Federal, en las que se elaboraron 10 pliegos petitorios, no voy a entrar a los mismos, y se pedía en algún momento la pena de muerte
como una definición de política pública en la contención de la criminalidad que se percibía por parte de la ciudadanía en ese momento hacia el presidente Fox, hacia Andrés Manuel López Obrador y hacia los gobernadores. En este entorno se da una participación ciudadana más activa. Ya para el 2006, con el triunfo de Marcelo Ebrard Casaubon, como lo señala este informe, con la experiencia de haber ocupado la Secretaría de Seguridad Ciudadana previamente, se introduce el enfoque metropolitano y por primera vez se habla de la perspectiva de género. Se fortalece el desarrollo tecnológico y la ampliación de la infraestructura, se pasa de los llamados C2 o Centros de Comando y Control a la instalación en ese entonces de 8,000 cámaras, si no aquí me corregirán, por una primera definición de tecnificación. Posteriormente se transforma en el C4 como Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo, Inteligencia, Integración, Información de Investigación. Se añade el Centro Computarizado de Control Vial, el Ministerio Público Virtual, el Centro de Control de Confianza, depuración de los cuerpos policiales, sistematización de datos de seguridad pública y ya nos corrigió aquí el secretario, la entonces llamada videovigilancia y la tecnología en la seguridad, logrando que el sentimiento y la percepción ciudadana pareciera que en la Ciudad de México fuera una ciudad estable, segura, respecto al contexto federal de la guerra federal que se desarrollaba en contra del narcotráfico. Aún y con esta percepción de oasis, en el 2010 y 2012 se percibió un ligero aumento delictivo. Nuevamente vemos y atendemos a lo que señala este informe de resultados, básicamente en la zona metropolitana. En este marco de seguridad ciudadana y seguridad pública, aún se negaba la presencia del crimen organizado y se habían empezado a alcanzar la disminución de manera histórica en los índices de homicidio. Con la entrada del nuevo gobierno de Miguel Ángel Mancera de 2012 a 2018, quien había sido procurador y entra con esa definición de bandera pública, política y electoral, se da un cambio de administración que en los primeros meses generaba aparentemente una continuidad en las políticas públicas de los gobiernos de izquierda, generando estrategias de seguridad, situación que cambió drásticamente y de manera rápida a la mitad del sexenio. Esto derivó en un aumento de la inseguridad, la violencia se incrementó, se dio un mayor impacto y presencia de las organizaciones criminales y durante esta administración también se mantuvo la negativa de aceptar la presencia de la delincuencia organizada o de los talamontes que estaban actuando en la deforestación de las zonas rurales de Tlalpan, Milpalta, entre otras delegaciones y zona conurbada. Como resultado de esto, se da un incremento de un 70% en los homicidios y una mayor presencia de los grupos de delincuencia organizada en la Ciudad de México. Esta descomposición en materia de seguridad ciudadana se da con base a una ruptura política del entonces jefe de gobierno y los grupos de izquierda y políticos que tradicionalmente habían gobernado la ciudad, al asumirse él con declaraciones públicas como un gobierno ciudadano, no dando continuidad a toda la política en materia de seguridad ciudadana. El mayor logro, si es que se puede definir en este entorno en materia de seguridad ciudadana, se da con la aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México, donde ya se reconocían algunas figuras y esquemas de seguridad ciudadana. Por lo que hace ya al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como se señala en este informe, se da una consolidación haciendo un paréntesis en el gobierno que le precedió de Miguel Ángel Mancera y se retoman las políticas públicas del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Marcelo Ebrard
de Andrés Manuel López Obrador. Y se genera que esta definición, ya como aquí se ha explicado, se da y retoman estas herramientas como atención a las causas sociales del delito, se potencian a su vez con la creación de los pilares, 330 pilares, si no estoy mal informado, fueron ya constituidos, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, Barrio Adentro, que encabezó nuestro secretario en diversas ocasiones, y el programa prioritario de atención a las jóvenes, no solamente a través de los pilares, sino a través de la creación de universidades como la Rosario Castellanos o la Universidad de la Salud, más todo el programa y apoyo de becas sociales. Más y mejores policías, ciberescuelas, aumento salarial, formación integral, inteligencia, investigación y profesionalización. Un anuncio muy rápido, actualmente estamos haciendo un estudio junto con la Unipol, 600 policías están en ese estudio con el fin de poder avanzar en la formación de 35,000 elementos. Con ello se ve este proceso de consolidación en el tema de la formación o de la certificación. La coordinación entre las autoridades y niveles de gobierno, las llamadas mesas por la paz, llegan a un nivel mucho mayor de coordinación que las que se tenían anteriormente en la época de Andrés Manuel López Obrador, ya que son coordinadas por un representante del gobierno federal, un representante de participación ciudadana de la capital, el alcalde de la alcaldía correspondiente, el director de gobierno y el coordinador de seguridad ciudadana, entre otros, y personal de protección civil, que sesionan de manera diaria en todas las alcaldías, independientemente de lo que realiza actualmente el doctor Martí Batres Guadarrama de manera cotidiana y con los informes mensuales en materia de seguridad ciudadana. Aunado a esto, pues no me resta más que señalar y reconocer este esfuerzo que realizó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la materia de tecnificación. Aquí se hablaba de 77,000 cámaras en el C5, fue uno de sus mayores logros el tema de la tecnificación de las cámaras de seguridad que están en toda la ciudad. Y el nombramiento de los responsables por primera vez, ya sin la ratificación del presidente de la República, del primer titular, Omar García Harfuch, y del actual que está aquí con nosotros atendiendo este informe, Pablo Vázquez. Dentro de este marco podemos señalar que el informe, junto con las políticas públicas a que he hecho referencia de manera muy resumida, pues dan como resultado esta consolidación de 2018 a 2024 con elemento general y central, más allá de los programas, planes y modificaciones a las leyes que haya que continuar, que la principal distinción es que pasamos de un mando militar a un mando civil profesionalizado, que tiene las condiciones políticas de una voluntad de gobierno para que siga avanzando esta consolidación. Con la ratificación aquí ya señalada del titular, más allá de las personas, se señala una continuidad clara respecto de las políticas públicas del gobierno de la ciudad. Pues muchas gracias por su atención.